Muy buenas tardes a todos. Perdonar el sonido que no controlo mucho este micro de mano. Como decía, ¿no se oye? Ahora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una tarde que parecía otoñal y que se está convirtiendo en una cálida, muy cálida, no solo de temperatura, sino a través de los libros, de este nivel literario que hoy tenemos. Hoy tengo la suerte de acompañar a alguien a la que queremos mucho, a la que de nuevo le damos la bienvenida a la ciudad de Badajoz. Ella la conocen todos ustedes, es Carmen Posadas. Ya hemos tenido la suerte que ha venido en otras ocasiones a Badajoz, ya casi la tenemos aquí como una hija adoptiva, porque siempre que le decimos que si quiere venir a la Feria del Libro de Badajoz, ella no lo duda, a pesar de todos los kilómetros, a pesar de una promoción larga que estás teniendo y que me contabas que llevabas viajando muchísimo tiempo. Yo creo que todos la conocéis. Ella es la escritora y articulista, que lleva afincada en España prácticamente, pues española también, de adopción toda la vida, que como os decía es fácil y difícil presentarla. Fácil porque es una gran escritora a nivel nacional y reconocida también internacionalmente. Son muchas las novelas que ella tiene y hoy nos viene a presentar una de ellas, pero también tiene muchos premios, incluso también de literatura infantil y juvenil, y esa faceta a nosotros aquí en esta Feria del Libro de Badajoz también nos gusta mucho porque tenemos esa especial dedicación a los más pequeños. Así que con ese guiño yo se lo lanzo para que en próximas ediciones, también en el rincón infantil y juvenil, te vengas con nosotros para darle una charla, unos consejos a los más jóvenes y les sigamos metiendo ese gusanillo de la lectura a través de una gran profesional y escritora como es Carmen Posadas. Ya digo que sus novelas han sido traducidas a muchos idiomas, más de 20 idiomas, han paseado por más de 40 países. Recibió, y lo saben, ya hace algunos años el Premio Planeta y ella también ha tenido y ha sido reconocida en publicaciones de prestigio internacional como el New York Times, The Washington Post, la revista Newsweek y galardonada con muchísimos premios. Ella decía, y lo he apuntado, que me sorprendía porque ella es una mujer muy buena comunicadora. Yo la veía muy segura, muy directa y sin embargo leía hace unos días que decía soy una duda permanente, que es lo que más le define. Y eso a mí me sorprendió, más cuando te hemos conocido ya hacía algunos años y cuando, no la imagen que das es una persona, ya digo, la han podido comprobar, cercana, directa, sincera, simpática, agradable, aparte de todas sus cualidades literarias, que esa ya la conocemos, pero que no tiene, y hay que agradecerle la atención que has tenido con todos los lectores que han venido a Badajoz, con todos los que están aquí y seguro con los que después de la charla seguro que te pedirán un ratito. Ella sale de Badajoz dentro de un rato, rápidamente, porque tiene que continuar con esa promoción, así que nosotros te la agradecemos de esa manera también especial. Hoy nos presenta una novela que la hemos puesto aquí para que la veáis todos. Esta Maestra de títeres. Ella va a ser, lógicamente, quien la va a presentar. Tendremos así alguna charla y si a ella le parece bien y si alguien luego quiere hacer alguna pregunta, dejamos el diálogo abierto. Es una novela divertida, sorprendente, en la que narra y marca las etapas de la historia de España, pero a través de una serie de personajes. A mí me ha sorprendido mucho y ahora te preguntaré también por alguno específico. Pero a mí, Carmen, darte de nuevo la bienvenida y me gustaría que nos contaras eso. ¿Quién es la maestra de títeres? Bueno, buenas tardes a todos. Primero decir que estoy emocionada y muy contenta de estar aquí con tantos amigos, que me he reencontrado con ellos, porque yo había estado en la feria, yo creo que hace 3 años, una cosa así, guardaba un buenísimo recuerdo, pero mejor todavía en la realidad. O sea, ahora estoy muy agradecida a todos.
Y tú me preguntabas quién es la maestra de títeres, pero no puedo contestar a esta pregunta. No, Porque tenía trampa. precisamente es la gran sorpresa de la novela. Lo que sí les puedo contar es cómo se me ocurrió y por qué. ¿Sí? Bueno, a mí me encanta dedicar el verano a releer esos libros que me gustaron mucho y que a lo mejor son muy gordos, y yo, como vivo en los aviones y en los trenes, cuando viajo o llevo tablet o un libro más delgadito, no esos tochos, pero en verano digo, ahora me voy a desquitar y voy a leer esos novelones que me gustan a mí. Y hace como 2 años decidí que quería releer La Feria de las Vanidades, que es una novela de un contemporáneo de Dickens que se llama William Thackeray. No es tan conocido como Dickens, pero yo creo que es incluso mejor, y sobre todo tiene esta maravillosa novela que es la historia de 2 mujeres. Y entonces lo que hace Thackeray a través de estas 2 mujeres es contar la historia de Inglaterra a lo largo de un periodo muy largo, como de 50 años, una cosa así. Las 2 mujeres de la novela de William Thackeray, una es la buena y otra es la mala. Entonces la mala se llama Becky Sharp, y ella es una mujer de una extracción muy humilde, no tiene mucha formación, pero es muy ambiciosa y consigue situarse y convertirse en un personaje en la corte del rey Jorge, ¿no? Y su amiga, porque es la historia de 2 amigas que están juntas en el colegio, se llama... ¿cómo se llama? Amelia. Y Amelia es todo lo contrario. Entonces ella es soñadora, es generosa, es solidaria. Y como digo, son dos amigas, y la novela lo que hace es, una vez te habla de una y otra vez te habla de otra, y con esta excusa va contando cómo evoluciona Inglaterra a lo largo de un periodo muy largo. Entonces dije, bueno, a ver si yo soy capaz de hacer la Feria de las Vanidades de la actualidad. Y lo primero que pensé, bueno, ¿quién sería Becky Sharp? ¿Quién sería la mala? Entonces dije, bueno, lo que más se parece es a un personaje de las revistas del corazón, porque muchas de ellas no tienen mucha formación, algunas ni siquiera son muy guapas, pero consiguen interesar a la gente en su vida y convertirse en personajes. No se me ocurrió hacerle una influencer, que es lo que se lleva ahora, me hubiera quedado mucho mejor que fuera una influencer, pero es, como digo, este tipo de personaje. Y ya tenía mi mala y ahora necesitaba la buena. Como tampoco quería plagiar a Thackeray y hacer las amigas, lo que hice fue madre e hija. Y eso me permitía también hablar de España en 3 épocas distintas. Uno es la posguerra, o sea, los años 50. Después otra época son los 70, justo en la muerte de Franco, que es cuando España cambia de ser como un país en blanco y negro, se convierte en un país en tecnicolor, y otra es el presente. Entonces las historias se van como entrelazando y todas convergen en una intriga, que yo creo que es lo mejor de la novela, y que es esta intriga, yo espero tenerles engañados hasta la última página. En esta novela en la que hay personajes reales, también ficticios, ¿no? Esa madre, esa hija, esa abuela y todos los personajes que cohabitan, pero también hay personajes reales de esos momentos importantes de la historia de España, ¿no? Como entresacas algunos que nos sorprenden y nos lo sitúan en esa transición española. Bueno, como digo, la novela pasa en 3 épocas distintas, y entonces es primero la historia de Ina, que es la madre de la mala, para entendernos, o sea, por tanto la buena. Ella llega a España en los años 50 y entonces va contando qué es lo con qué se encuentra, ¿no? Esta es una parte un poquito autobiográfica, porque yo llegué a España en el año 65 y entonces ahí cuento un poco qué es lo que yo me encontré. Nosotros llegamos aquí a España en el año 65, como digo, y venía de Uruguay, y aunque parezca inverosímil, en aquella época Uruguay era un país más avanzado que España. Nosotros fuimos a vivir cerca del Bernabéu y aquello era Cañada Real y pasaban las ovejas. Y después hay un barrio muy elegante justo ahí cerca que se llama la Colonia del Viso, y en el año 65 había luz de gas y pasaba un farolero y encendía los faroles.
Entonces, todo este tipo de cosas, estas apreciaciones de cómo era esa España en blanco y negro, es un poco lo que yo cuento en la parte de los años 50. Y esto que tú comentabas de los cameos, o sea, que aparecen personajes, es porque en la casa a la que va a vivir Ina, que así se llama el personaje bueno, digamos, ella es hija de unos indianos, ¿no? Entonces llegan a España y estos indianos conocen a un señor que se llama Yáñez de Hinojosa, que es un conseguidor. Le dice, vosotros queréis introduciros en la buena sociedad madrileña, yo os voy a ayudar en todo. Y entonces, bueno, les va como introduciendo en distintos ambientes, ¿no? Y le dice que para introducirse mejor se tiene que ir a vivir al número 13 de la Rue del Percebe. Y entonces, bueno... entonces, bueno, Ibáñez, que ya existía y ya estaba dibujando en aquella época, todavía no había dibujado la Rue del Percebe, pero yo digo que lo tenía en su cabeza, y Yáñez de Hinojosa, que es amigo absolutamente de todo el mundo, era amigo de los padres de Ibáñez. Ustedes que Ibáñez empezó a trabajar y a dibujar con 15 años, o sea, ya estaba en activo y siendo un personaje en aquella época. Entonces le dice que se tiene que ir a vivir a la Rue del Percebe. Esta parte también es un poco autobiográfica, porque cuando nosotros vinimos a España fuimos a vivir también a una casa que se parecía un poco a la Rue del Percebe. Para los que son jóvenes y no saben qué es esto de la Rue del Percebe, les recuerdo que es esa viñeta de Ibáñez en el que en cada piso vive un personaje pues característico, ¿no? Y en nuestra Rue del Percebe, cuando nosotros vinimos a España, era una casa que, como digo, estaba cerca del Estadio Bernabéu, y entonces en el primer piso tenía la consulta Vallejo Nájera, que a su vez vivía en el tercero, o sea que tenía en el primero y en el tercero estaba Vallejo Nájera. En el segundo piso vivía Camilo Alonso Vega, que para los jóvenes del lugar era un personaje muy temible, le llamaban Don Camulo, y era el terrorífico ministro del Interior. Entonces, esta parte es real, lo he colocado en la novela también, vive Don Camilo en el segundo piso, y cuando nosotros vivíamos ahí, mi hermano, que tenía como 3 o 4 años, recuerda, por ejemplo, subir en el ascensor con Camilo Alonso Vega y le decía, Gervasito, pórtate bien o te llevo a Carabanchel. Imagínate el miedo que podía dar aquello, una cosa terrible. Bueno, entonces en la novela yo he puesto a Camilo Alonso Vega también. A Vallejo Nájera no lo he puesto, pero les sigo contando quién vivía en mi Rue del Percebe y luego les cuento cómo se trasladó eso a la novela. En mi Rue del Percebe tenemos ya a Camilo Alonso Vega, tenemos a Vallejo Nájera, en el cuarto vivíamos nosotros, en el quinto vivía los padres de Lorenzo Caprile, el modisto. Entonces yo a Lorenzo lo conozco desde que era pequeño y además me quiere mucho porque en aquella época los niños pequeños no lo dejaban subir en el ascensor y entonces siempre me decía, ay Carmen, por favor, que vivo muy alto, ¿no te importa? Entonces yo lo metía en el ascensor. Y después en la parte de arriba vivían los dueños de Campofrío y todos, bueno, nos veíamos y nos hablábamos a través del patio de vecinas en el que por supuesto siempre estaban las novelas de Guillermo Sautier Casaseca. No sé si ustedes se acuerdan de Guillermo Sautier Casaseca. Bueno, pues en la novela también hablo de eso y he cambiado algunas cosas. Estos personajes no están los padres de Lorenzo Caprile ni tampoco los de Campofrío, pero yo puse a un personaje que era como muy clásico de los años 50, que era una señora que yo le he puesto Pitusa Gasigalupo, que no existe, pero en fin, que es una señora que daba cócteles frenéticamente, que es otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Cuando vinimos a vivir a España, la gente tan variopinta que había en estos cócteles, porque te podías encontrar desde el Cardenal Primado de Toledo hasta La Chunga, Lola Flores, yo qué sé, estaba la Duquesa de Alba y Luis Miguel Dominguín, todos en amable compañía, ¿no?
Y entonces esta Pitusa Garcigalupo vive en el último piso y, bueno, pues hay muchos cameos, como digo. Hay una escena, por ejemplo, en la que mi protagonista se queda encerrada en un ascensor con Lola Flores y todo lo que le pasa. Hay esos personajes y también momentos históricos de la transición que lo tiene presentes, ¿no? Aparece el Partido Comunista, aparece también ETA, es decir, aparecen algunos momentos en ese mare magnum de personajes, algunos, mucho de eso de la aristocracia, algunos frívolos, otros profundos, pero sí luego te paras a esos acontecimientos que los personajes lo viven de manera distinta. ¿Cómo se mueven esos personajes tuyos en esos momentos tan importantes en la historia de España? Claro, por ejemplo, sigo en los años 50, luego hay otra parte que pasa en los 70, que les hablo más adelante, pero en la parte de los años 50 hablo de la burguesía, ¿no? De Pitusa Garcigalupo y sus cócteles y todo lo demás, pero eso convivía con lo que era la España más desconocida, que es la de las células comunistas que le hacían, estaban en la oposición a Franco intentando, bueno, de alguna manera tumbar a Franco, cosa que nunca consiguieron. Entonces mi protagonista tiene la mala suerte, porque esto de enamorarse de dos hombres es muy complicado. En las novelas, en los boleros queda muy bien, pero en la vida real es un lío. Entonces ella tiene un novio que es la perfección, se parece a Gregory Peck y además hace oposiciones a notarías y además la adora y además es encantador, pero tiene la mala suerte que se enamora también de un maquis. Esto también es un poco autobiográfico, tengo que contarles de dónde viene la idea. Cuando nosotros llegamos a España en el año 65 me habían contado la historia romántica de los maquis, que como ustedes saben eran estos guerrilleros que se quedaron en el monte y que durante muchos años siguieron intentando luchar contra Franco. Bueno, verdaderamente era una lucha imposible, porque además un momento dado, justo en los años 50, el Partido Comunista, que los protegía y que pensaba que de alguna manera podían ayudar a acabar con Franco, se dan cuenta de que la lucha no va por ahí, los deja caer y sin protección ninguna, bueno, se extinguen y muchos de ellos bajan a las ciudades y se infiltraron en las células comunistas. Y la parte autobiográfica de esto es que cuando llegué a España nos hablaban de los maquis y a mí me parecía aquello absolutamente fascinante. Y mi padre, que le encantaba hacer viajes con nosotros, no sé si ustedes se acuerdan cómo se viajaba en aquella época, que íbamos todos amontonados, éramos 4 hermanos, mis padres, una tía que estaba de visita, todos metidos en el mismo coche y nos dedicábamos a recorrer. Bueno, veníamos aquí a Badajoz, yo he venido de niña aquí, conozco toda Extremadura de aquella época. Y entonces, como me contaban que estaban los maquis en el monte, yo no miraba para adelante, miraba para arriba, porque es que me parecían unos personajes extraordinarios. Y una vez, cuando vimos a Andalucía, paramos en una especie de fonda y había una foto de un hombre guapísimo, como vestido como no sé, como de guerrillero, yo no sé, en mi memoria parece un bandolero, pero obviamente no era un bandolero porque era muy posterior y tenía unos ojos muy claros, muy claros, muy claros. Y es el personaje que sale ahí en la novela. Un personaje, Julián Calanda, que tiene también esa importancia, ¿no? El padre de la protagonista. A mí me gustaría que hablara de esos dos personajes, de quién es Beatriz Calanda y, hablando de los maquis, la figura que aparece de Julián. Sí, bueno, entonces, como la novela se van entrelazando todas las historias, empieza con Julián Calanda, que es el maquis este que hemos conocido, que ya está casado con Ina, que es la protagonista buena, y están viviendo en Londres. Todavía no sabemos muy bien por qué viven en Londres, pero ahí es donde crece Beatriz Calanda, que es la mala, para entendernos, y que tiene un novio muy inconveniente. Y entonces sus padres la mandan a España a unos tíos
que es bueno para alejarla de este novio, ¿no? Entonces ella llega a España en los años 70 y cuenta cómo es ese momento. En concreto es la muerte de Franco, ¿no? Yo creo que España es de los países que ha cambiado más rápido en un espacio de tiempo más corto, porque a principios de los 70 no era tan distinto de cómo era en años anteriores, a pesar de que ya había empezado el turismo, las suecas, todo esto que nos acordamos, pero el cambio brusco se produce cuando muere Franco, ¿no? Y entonces ahí todos descubrimos la libertad, descubrimos el sexo, o sea, cambió como casi de la noche al día. Y entonces en esa parte aprovecho para contar pues cosas que ocurrían en los años 70, pues yo qué sé, dónde se reunía la gente, cómo eran las conversaciones, cómo nos enamorábamos, las canciones. Las canciones juegan un papel muy importante en esta novela, porque todos se acuerdan, por ejemplo, con qué canción se enamoraron, ¿no? O siempre hay una canción que te recuerda a ese novio que no te hacía caso, o cosas por el estilo, ¿no? También la banda sonora de esta novela tiene mucho que ver con cada época, y la música que sale ahí es la que... Yo, por ejemplo, me enamoré con Le Metec. ¿Se acuerdan de Le Metec? Sí. Y después también tuve otro episodio con My Way de Frank Sinatra. Bueno, pues todo eso sale en la novela. Esa parte de ti que reflejas en los personajes. También la figura de Beatriz, si no recuerdo mal, que tiene 4 hijas, ¿no? Que incluso ya los nombres a mí me han hecho gracia, que también demuestra, o a mí me ha parecido a través del nombre, la evolución o incluso cómo está colocada la aristocracia, ¿no? Si no recuerdo mal, Alma, Herminia, Tiffany, que me ha hecho mucha gracia, y Galea, ¿no? Que tienen esas 4 hijas tan diferentes de la madre, pero que de alguna manera representan, ¿no?, los distintos estereotipos que podía haber. Bueno, esto es una recomendación para alguno de ustedes que quiera convertirse en escritor. En la vida normal los nombres no significan nada especial. Yo me llamo Carmen porque mi abuela se llamaba Carmen, no hay más explicación que esa. Pero en las novelas los nombres son muy importantes. Algunos pueden ser paradójicos y otros pueden ser ilustrativos de algo, ¿no? Esto lo aprendí yo leyendo yo soy devota del Caso, que también sale en la novela, por cierto, todo lo que aparecía en el Caso, que era absolutamente apasionante. Y entonces yo recuerdo una vez que estaba leyendo la historia de una famosa infanticida en Albacete, y entonces esta es una historia de los años 60 o 50, por ahí también, y esta niña, sus padres lo dejaban al cuidado de sus hermanitos, y directamente lo que hacía era envenenarlos uno tras otro, hasta que por fin la descubrieron. ¿Y cómo se llamaba este angelito? Se llamaba Piedad. Entonces, los escritores tienen que tener en cuenta que los nombres que pones tienen que querer decir algo. O sea, una asesina que se llama Piedad te deja un poco en estado de shock, ¿no? Y bueno, entonces cuando escribes un libro, los nombres son importantes. Por ejemplo, mi protagonista tiene cuatro hijas y los nombres tienen que ver con distintas circunstancias. Su hija mayor se llama Tiffany. ¿Por qué se llama Tiffany? Bueno, porque el marido que tenía en ese momento quería ser actor y le encantaba la película Desayuno con diamantes, ¿no? Y entonces, bueno, le puso Tiffany a la niña, con tan mala suerte que luego, a medida que pasaba el tiempo, llamarse Tiffany quedaba horroroso y la niña ya no quería llamarse Tiffany, se llamaba María. O sea, se cambió a María porque lo de Tiffany le parecía como un poco rebuscado y incluso un poco hortera. La segunda hija se llama Alma. ¿Por qué se llama Alma? Porque el segundo marido de mi protagonista
es así como muy intelectual y muy lector, y era un escritor de esos que nadie lee, pero que es muy prestigioso, que nadie ha leído jamás un libro suyo, pero tiene un gran predicamento y todo el mundo, Darío Rubirosa, ¿y cómo se llama la niña? Se llama Alma, porque es devoto de Mahler, y entonces, bueno, a los Daríos Rubirosa de este mundo siempre tienen esa pátina intelectual. ¿Cómo se llama la tercera niña? Bueno, la tercera niña es hija de una especie de aristócrata y se llama Herminia. ¿Por qué se llama Herminia? Porque esa aristócrata tiene una hermana que se llama Herminia y le quería hacer la rosca porque era soltera y quería que le dejara el dinero a la niña, y entonces, bueno, pues al final la cosa no le sale muy bien, pero la niña lleva este santo nombre que tampoco le gusta mucho. Y después la cuarta se llama Gadea, pero ya no les voy a descubrir por qué. Es Beatriz, creo que es Beatriz. Hay una frase en el libro cuando habla de esa relación de la madre con las hijas, ¿no? Algo así como que la madre lo sabe todo, ¿no? Y se lo dice a las hijas todo el rato qué es lo que mejor le conviene o qué es lo que tiene que hacer. Es una vida de alguna manera que la madre marca a las hijas, o eran unos tiempos en los que la sociedad hacía que cada mujer tuviera un camino. Sí, bueno, ella es una persona muy hábil y que sabe manejar a sus hijas, y de alguna manera hay madres que son así, ¿no? Que o bien manejan un poco el victimismo para que la niña haga lo que ella quiera, o que las manipulan y cosas por el estilo. A mí siempre me ha fascinado ese tipo de madre que consigue que sus hijas hagan lo que ellas quieren, haciéndole pensar que están haciendo lo que quiere la niña, ¿no? Es que hay que ser muy hábil para eso. Y mi personaje, esta la mala, además es muy hábil. Y es un personaje, el de Beatriz, contrario, ya lo comentabas antes, al de Ina, ¿no? Que quizás es distinto Beatriz a Ina. Ina es un personaje quizás más fácil de empatizar, un personaje que entre todos los que hay, seguro que muchos de los lectores que están aquí van a elegirlo como ese favorito. ¿Qué tiene Ina que hace que empatice tan fácilmente con el público? Bueno, porque siempre es más fácil empatizar con un personaje bueno que con un personaje malo. Pero les voy a recordar que los grandes personajes de la literatura son todos personas bastante deleznables. O sea, Otelo es un asesino y un maltratador, el protagonista de Lolita es un pederasta, Lady Macbeth, otra asesina terrorífica, Madame Bovary, una frívola y una idiota, Scarlett O'Hara, una insoportable y una insustancial. O sea, los grandes personajes son siempre personas bastante poco recomendables que no querrías tener de amigos. Y a mí personalmente me siguen gustando mucho los malos. Sí, a mí me gustan los malos, que te diga, me divierten más porque son más divertidos. Bueno, es que hacer un personaje bueno es bastante difícil, porque o te queda blandito o no te lo crees. Decía Dostoyevsky que nunca había sufrido tanto como escribiendo El idiota. El idiota es la historia de un personaje eminentemente bueno. Y realmente, bueno, es cierto que es una novela muy famosa, pero son mucho más memorables los personajes malos, para entendernos, de Dostoyevsky, ¿no? Todo el mundo se acuerda del personaje de los hermanos Karamazov o de Raskolnikov, el asesino de Crimen y Castigo. En cambio, el idiota es un poco idiota. A mí me gustaría que nos paráramos en la frase, y además te pediría, si no te importa, que tú la leyeras. ¿Cómo comienza el libro? Es una frase que impacta, que es el título del primer capítulo,
que ya le digo, yo le quiero pedir que sea ella la que lo lea. Y ¿lo encuentras? Te presto las mías, sí. Bueno, antes de leer les voy a contar cómo escribo yo, porque si no, no van a entender este comienzo. Hay dos tipos de escritores. Yo los llamo los escritores cojos y los escritores ciegos. Javier Marías los llama los escritores con mapa y los escritores con brújula, pero es exactamente lo mismo. En mi denominación, los escritores cojos son los que necesitan muletas y entonces antes de ponerse a escribir hacen como unas fichas policiales y entonces saben cuál es la primera frase y cuál es la última y qué va a pasar en el capítulo 1 y qué va a pasar en el capítulo 7. Incluso, como digo, hacen como unas fichas policiales y cómo son los personajes y entonces dice fulano de tal, tiene 32 años, el café con leche lo toma con 2 terrones de azúcar y una nube de leche y los calcetines le gustan a rayas, por ejemplo, ¿no? Entonces hace como las fichas policiales y cuando ya tienen todo esto más o menos decidido, se ponen a escribir. Vale, esos son los cojos, ¿no? Y luego están los ciegos, como yo, que no tienen la más remota idea de lo que va a pasar en sus novelas. Nada. Yo lo único que sabía que quería hacerle homenaje a William Thackeray, que iba a hacer la historia de 2 mujeres, una buena y una mala, pero no sabía nada más. Entonces yo me siento delante del ordenador y digo, bueno, Carmencita, a ver qué sale, a ver qué sale. Entonces me siento, esa pantalla parpadea y a mí se me ocurre lo que es el título del primer capítulo, que dice así: anoche maté a mamá y no sentí nada. Y dice, bueno, ¿y de dónde viene esto? Bueno, pues es algo que yo había oído, que siempre pensé que era el título de un cuento de una novelista americana, de esas así como muy rompedora y muy gótica, pero buscando en internet no lo encuentro. Entonces no sé de dónde he oído yo esta historia, pero siempre me había llamado la atención esta frase. Y entonces yo escribo, anoche maté a mamá y no sentí nada. Y allá voy, y a ver qué pasa. Y entonces les cuento cómo empieza esto. Dice: Gadea no recuerda bien cuándo empezó a desconfiar de su madre. O tal vez sí, desconfiar. Fea palabra y absolutamente impensable relacionarla con alguien como Beatriz Calanda. Única, esa era la expresión más habitual cuando alguien se refería a ella. También querida, controvertida, admirada, envidiada, más lista que el hambre y otros adjetivos igualmente rendidos que, a fuerza de repetirse, se habían convertido en dogma de fe en el reino feliz en el que ella reinaba. Entonces, bueno, ya tengo mi personaje y dice Gadea esto de su madre y entonces lo siguiente que se me ocurre es una madre que de repente sabe que su hija ha escrito esa frase en el espejo del cuarto de baño porque lo va a decir a continuación, lo primero que hace es llevar a la niña al psicólogo, ¿no? Así que ya tengo mi protagonista con su madre, digo mejor, la madre con la niña en el psicólogo. Y a partir de ahí, a ver qué pasa. Y como digo, yo voy tejiendo la historia a medida que avanzo, no sé lo que va a pasar. El final no se va a contar porque son muchas las historias que hay. Hemos hablado de algunos personajes, de Beatriz, de Ina, de Julián Calande, pero a mí me gustaría que te pararas en un personaje que no sé si es invisible, pero sí aparece, que es esa la asistenta, que es Lita, que a mí sí me parece que tiene una parte importante en esta historia, ¿no? Y cómo va desembocando y te va llevando por otro camino. ¿Quién es Lita y qué relación, hasta lo que puedas contar, tiene con Beatriz? Bueno, es como si fuera su mano derecha, ¿no? Y entonces es una especie como de ama de llaves o algo así, que como yo no tengo ni idea de lo que va a pasar en mis libros, al principio me la imaginaba como la institutriz de Rebeca, ¿sabes? Como ese tipo de personaje. Y durante mucho tiempo tiene esa función en la novela. Pero luego decidí que me iba a servir para otra cosa que no les puedo contar porque es muy importante para la resolución del enigma
Y entonces la cambié un poco, porque como ya le digo que yo no sé lo que va a pasar en mis novelas, de vez en cuando tengo que volver para atrás y reescribir y cambiar, ¿no? Y este es uno de los personajes que fue cambiando en la novela. Porque otra cosa que les digo para los que quieran dedicarse a ser escritores y sean como yo, escritores ciegos, es que la literatura es algo que es como muy mágico, en el sentido que hay cosas que tú no sabes por qué las dices, pero que más adelante tienen sentido. Y puede pasar, por ejemplo, que un personaje en el capítulo, no sé, en el capítulo 4 se cruce por la calle con alguien, o con un perro, o con lo que sea, y parece que eso no va a tener ninguna trascendencia. Sin embargo, no me pregunten por qué, en el capítulo 48 ese perro es importantísimo. Y tú no sabías, porque cuando estabas en el capítulo 4 no sabías que ese perro iba a tener esa función tan increíble. Pero yo siempre comparo la literatura con algo que decía Miguel Ángel del arte de esculpir. Miguel Ángel decía que esculpir no es más que descubrir la obra de arte que yace dormida en el bloque de mármol. Y con la literatura pasa igual, o sea, es como si la novela ya estuviera escrita y tú lo que haces es irla descubriendo poco a poco. Incluso en tus personajes, y ya casi vamos acabando porque ya tiene que marcharse, incluso luego va a atender si alguien quiere que todavía que le firme algún volumen de su novela. Son personajes muchos de la aristocracia, de la alta sociedad, pero que también se viven muy de cara a la calle, ¿no? Que debe ser algo como agotador, y hay un guiño, que no voy a decir dónde tampoco, a esas revistas del corazón, a esas historias que aparecen algunas veces y que perjudican a personajes, algunos que se han dedicado pues, a la vida más contemplativa, pero que también afectan pues, a algunos que tienen profesionales, que tienen una vida y que de pronto, ¿no? No sé, de alguna manera, esa es la que sería ahora esa prensa rosa, cómo puede cambiarles, ¿no? Bueno, es que es un fenómeno de nuestra época, ¿no? Y como yo quería hacer un fresco de cómo ha ido cambiando España, era necesario hacer una alusión a este tipo de personajes. En realidad, como digo, mi personaje me hubiera quedado mucho mejor como una influencer, que también es muy asombroso y que es de alguna manera un síntoma de nuestra época. Yo el otro día se me ocurrió entrar en la página de una influencer que tiene algo así como 20 millones de seguidores, una cifra sideral, y digo, a ver, ¿qué hace esta persona de extraordinario? Y lo pongo y lo que hizo fue explicarme cómo preparaba el Nescafé. Entonces, ¿por qué a 4 millones o a 20 millones de personas le interesa cómo esta persona prepara el Nescafé? Es asombroso, ¿no? Pero es un síntoma de nuestros tiempos. Entonces, no se me ocurrió a tiempo, podía haberle hecho influencer y le he hecho un personaje de la revista del corazón, que es un poco el mismo caso, ¿no? O sea, dicen banalidades enormes, no son gente nada interesante, pero se convierten en personajes, nadie sabe por qué. A lo largo de esta novela, en la que nos cuentas también esa transición a través de los personajes, en la que hay sonrisas. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad, leyendo, reconociendo a algunos, que no lo pones con nombre, algunos de los personajes. Has contado cómo es el proceso tuyo de escritura, pero cuando acabas, ¿qué siente Carmen Posada cuando se sienta y pone fin, cuando acaba la novela? Bueno, yo podría quedar divinamente y decir, que lo dicen muchos escritores, no, es que cuando termino la novela me quedo desolada porque, claro, he estado acompañado por estos personajes durante tanto tiempo que ya no sé vivir sin él. Mentira podrida. Yo me quedo como loca de pensar que los he quitado encima, que ya he puesto fin y que no voy a tener que ver más con esa gente que me ha dado tanto la lata. Porque para que todo esto encaje es una trabajera del demonio. Y ahora ya con ese fin de esa novela, me imagino que te lo habrán preguntado siempre en la promoción, cuando se termina uno, la verdad es que somos todos los lectores muy agonía, así lo reconocemos y te preguntamos, ¿y la próxima?
cuándo será la próxima o en qué personaje está pensando Carmen Posada, porque ahora ha hecho esta maestra de títeres, pero también cuando fue la hija de Cayetana, es decir, que fueron personajes históricos. ¿En qué personaje piensa ahora Carmen Posadas para escribir? Bueno, yo no soy nada supersticiosa porque nací un viernes 3 y estoy curada de todo tipo de superstición, pero solamente tengo una superstición y es hablar de un libro que todavía no existe. Así que, como voy a volver a la feria, espero, se los cuento la próxima vez y vengo ya con el libro. Bueno. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que nos deja además con esas ganas de más.